Muy bien. Estudiando la lección en el día lunes, nos encontramos con un principio llamado de todas formas. Vimos en la lección del día de ayer cómo Jonás, la actitud, aunque él era un profeta y predicador, él tenía una actitud pecaminosa, que era una actitud de no sentir amor por su prójimo. Al contrario, él sentía aversión por los ninivitas. Y esta actitud de Jonás realmente no era una buena actitud. De tal manera que tenemos que tener una actitud para buscar y para salvar. Y esto es lo que nos muestra en este día la lección, el día lunes. El principio de todas formas, o en otras palabras, a pesar de. Nosotros los seres humanos amamos a quienes nos aman y eso es natural. Pero amar a aquel que nos rechaza o aquel que nos odia, este sí es realmente una confrontación para probar nuestra fe. De tal manera que nosotros tenemos que amar a pesar de que alguien tal vez no nos ame o que tal vez hasta nos rechace. Este es el principio a pesar de o de todas formas. Un leproso se acerca a Jesús, le ruega que le limpie, que sea sanado de la lepra. La costumbre de aquel entonces era rechazar a estos individuos y aislarlos. Jesús debería de rechazarlos. Sin embargo, aquí vemos, dice, él debería de estar aislado. Jesús, el limpio, o sea, Jesús, el que estaba limpio, lo toca de todas formas. Lo toca a pesar de que era inmundo. Jesús lo tocó y lo sanó. Asimismo, Pedro negó a Jesús. Sin embargo, Jesús lo restaura a su servicio nuevamente. A pesar de que Pedro lo negó 3 veces, Jesús lo confirmó también 3 veces. ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas, Pedro? Apacienta mis ovejos. La iglesia de Corinto, donde servía Pablo era de alguna manera, por así decirlo, no era apreciado por la autoridad y la influencia de Pablo. Bien, sin embargo, Pablo de todas maneras, y a pesar de que la gente lo trataba mal, él servía a esta iglesia ahí en Corinto. Este principio de todo modo o a pesar de es esencial para revelar el carácter de aquel que desea su bien. En otras palabras, haz el bien, como decía mi abuela, y no veas a quién. Si nuestra condición y la suya, pensando en la gente que está allá afuera, que está sufriendo, que está muriendo, que está sin esperanza, que está lamentándose y quejándose por una vida miserable. Millones de seres humanos allá afuera están necesitados de palabras de aliento, de que alguien los escuche, escuchar sus preocupaciones. Gente desesperada por buscar una solución a sus problemas. La pregunta es, si tú en vez de estar de este lado, dentro de la iglesia, estuvieras del otro lado, ¿qué quisieras tú que hicieran contigo? Quisiera que te señalaran, que te condenaran, que te censuraran, que te mostraran que estás en pecado y que estás perdido. O quisiera que te mostraran la esperanza, el amor, la misericordia, la gracia de nuestro Señor. Esto es la actitud de todas formas. Tenemos la más solemne obligación, dice aquí la lección. Yo diría, tenemos la más solemne responsabilidad y el privilegio de representar a Dios en esta tierra. De tal manera que todas las cosas que queráis que los hombres hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Cuál debe ser entonces la actitud para buscar y para salvar las almas? Una actitud de amor, de gracia y de misericordia, porque de gracia recibimos y hemos dar también de gracia. De tal manera que aquí Jesús nos llama a mostrar amor y ser bondadosos con las personas a pesar, dice, del hecho de que ellos nos odien o sean nuestros enemigos. Esto lo encontramos en el libro de San Mateo, en el capítulo 5, en el Sermón del Monte conocido, y dice así, el versículo 43, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced el bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Por qué tenemos que hacer eso? ¿Cuál es la razón por la que tenemos que hacer eso? Versículo 45.
para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Si Dios no fuera justo, no haría descender la lluvia sobre los malos y sobre los buenos. Si Dios no fuera amoroso, misericordioso, bondadoso, no haría salir el sol sobre los malos y los buenos. En otras palabras, Dios no discrimina a nadie. Para Dios, tú y yo somos pecadores. Para Dios, tú, yo y los que están allá afuera, que no son de nuestra fe, también merecen amor y misericordia. Eso fue lo que pasó con el pueblo de Nínive. De tal manera que, entonces, dice, todas las cosas que queráis que los hombres hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Bueno para aquellos que estamos sirviendo. ¿Qué es lo bueno? Tenemos que hacer lo que a ellos les beneficia. Amad a vuestros enemigos, haced el bien, dice, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque es benigno para con todos los ingratos y malos. De tal manera que el principio de todas formas sirve, a pesar de, sirve, no importa, es cierto, por multiplicarse la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el Señor Jesús dijo, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Así que tenemos que ir, buscar con una mejor actitud y salvar a aquel que está perdido, porque son los principios de toda forma. Dios ama a todos los seres humanos, no importa su raza, religión, no importa. De toda forma, Cristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Descubramos qué nos enseña la lección en el día martes y comprendamos que nos enseña este día la lección con el tema que es ¿cuál es la base de la salvación? Veamos qué nos enseña la lección en este día.